Las inhabilidades también pueden ser inhabilidades específicas. Ya vimos las generales, las que son transversales a todos los servidores públicos. El régimen de inhabilidades también genera inhabilidades para cada cargo o situación de carácter específico. Lamentablemente el tiempo es muy corto y no podremos tocar una por una. Sin embargo, aprovecharemos el tiempo que nos queda para hablar un poco de las características generales de las inhabilidades específicas. Lo primero es que recaen sobre servidores públicos o cargos o personas en particular. Un claro ejemplo fue la causal de inhabilidad que estudiamos acerca del contralor departamental, que no podrá ejercer su cargo como servidor público sino hasta un año después de haber cesado su participación como contralor departamental. Esa inhabilidad es una inhabilidad específica porque están diciendo única y exclusivamente sobre qué especialidad de servidor público puede recaer esa inhabilidad. Estas inhabilidades las encontramos en las normas precisamente que regulen cada una de las categorías de estos servidores públicos. Así, por ejemplo, la Ley 136 del 94 nos advierte eventualmente de las inhabilidades que pueda tener quien ostente o quien proyecte mejor ser servidor público de elección popular para cargos de alcalde y concejal. En la conceptualización entonces de la categoría de inhabilidades especiales o específicas, tenemos entonces que estas inhabilidades pueden predicarse respecto de 1. El servidor público en propiedad de su cargo, llamadas inhabilidades sobrevinientes, de prohibiciones para ocupar cargos públicos o de personas cuya capacidad funcional, jurídica o civil no permitan su integración al servicio público. Vamos a mirar cada una de ellas. Las inhabilidades sobrevinientes son aquellas que no tuvieron lugar al momento de ocupar el cargo público, pero que una vez desempeñando mis funciones como servidor público nombrado o designado o postulado, pues surgen en el servicio o en la prestación de mi servicio como profesional para el Estado y que hacen inviable mi permanencia en el cargo público que estoy desempeñando hasta el momento. Vamos a conceptualizarlo de una mejor manera. Dice, una causal de inhabilidad se torna en sobreviniente cuando durante el desempeño de un cargo se presentan situaciones previstas en la ley como supuestos de hecho de una inhabilidad, de manera que por ser de ocurrencia posterior a la elección o nombramiento no genera la nulidad del acto de elección o designación, pero tiene consecuencias jurídicas respecto del ejercicio del cargo que se está desempeñando. Este concepto nos obliga a plantear la diferencia entre las inhabilidades que no son sobrevinientes y las que sí lo son, puesto que las inhabilidades que no son sobrevinientes, como ya lo vimos en la exposición anterior, se pueden refutar de esa nulidad de la elección a través de la nulidad electoral, es decir, las inhabilidades que no son sobrevinientes sí generan una nulidad de la elección o designación del servidor público. Distinto esto a las inhabilidades que sí son sobrevinientes. Si bien puede decirse que la consecuencia es similar respecto de que ninguna de las dos permite la permanencia en la prestación del servicio público, pues la segunda, es decir, la sobreviniente, sí supone que el servidor público haya integrado o se haya integrado a la administración pública de debida forma. Esto es que al momento de haberse inscrito como candidato, por ejemplo, o al momento de haber participado del proceso de selección para el cargo que ocupa en ese momento, no estaba inmerso en ninguna de las causales de inhabilidad. Luego, es sobreviniente porque es una vez cuando es nombrado servidor público, es decir, cuando tiene su cargo en propiedad, que estas causales surgen y esta circunstancia impide entonces que ese servidor público siga desempeñando sus funciones propias del cargo y deba ser relegado o retirado del mismo. Existen tres maneras de poder determinar las causales de inhabilidad sobreviniente. La primera son por condenas penales, fallos disciplinarios o fallos con responsabilidad fiscal. Lo vimos con antecedencia. Vimos que cuando una condena penal por un fallo donde se declare responsable penalmente y sea condenado a un servidor público, es una causal de inhabilidad sobreviniente. Es decir,
ese servidor público que hasta el día de hoy ha desempeñado su cargo de debida forma sin ningún tipo de problema, es notificado de una sentencia penal en donde es condenado por la comisión de un delito, sentencia ya ejecutoriada, sentencia dictada por el órgano de cierre o porque simplemente no interpuso los recursos de ley y está ejecutoriada la sentencia. Esa sentencia que indica que ese servidor público ha cometido un delito, pues imposibilita la permanencia en el cargo del servicio público. Lo mismo para fallos disciplinarios cuya consecuencia normativa es la suspensión o la destitución de su cargo e incluso la inhabilidad para que pueda ejercer en el futuro o desempeñarse como servidor público o tener cualquier tipo de vínculo contractual con el Estado. En particular, la consecuencia disciplinaria puede, establecer inhabilidades sobrevinientes para todo el periodo constitucional o para un tiempo determinado que haga inviable su permanencia en el tiempo. Es decir, estas consecuencias disciplinarias pueden ser por destituciones o pueden ser por suspensiones. Cuando la consecuencia disciplinaria es una destitución, al servidor público que le recaiga la sanción disciplinaria en donde se defina una destitución de su cargo público, pues entonces esa inhabilidad sobreviniente le impide el ejercicio no solamente de la permanencia del cargo público que hasta el momento ostentaba, sino también por el mismo periodo de inhabilidad en donde la Procuraduría o el operador disciplinario haya definido que es la consecuencia jurídica atribuible a la falta que haya cometido. Puede ser 5 años, 10 años, 14 años, 15 años. Pero la destitución hace que ese servidor público pierda inmediatamente la calidad de tal servidor público al punto de que ya no puede retornar a su cargo una vez cumpla su periodo de inhabilidad. Distinto a lo que pasa con las suspensiones. La suspensión, como consecuencia de un fallo disciplinario, genera que ese servidor público deba ser apartado por un tiempo de su cargo, pero una vez cumplida esa inhabilidad sobreviniente, que también la trae inmersa el fallo disciplinario, entonces se suspende del cargo, supongamos 8 meses, 7 meses, 5 meses, y se le da una inhabilidad para que por ese mismo periodo, es decir, el mismo de la suspensión, 5 meses, 7 meses, 8 meses, no pueda ejercer ni desempeñarse en otro cargo público de igual, inferior o superior jerarquía. Ahora, la diferencia entre esta con la destitución, es decir, la suspensión permite que el servidor público, una vez superado su periodo de suspensión, pueda retornar a su cargo público. Sin embargo, pues estas dos modalidades se pueden categorizar en las causales de las modalidades de inhabilidad sobreviniente. Y los fallos con responsabilidad fiscal generan asimismo una causal de inhabilidad sobreviniente. Sin embargo, también el ordenamiento jurídico y nuestra jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional afortunadamente han generado jurisprudencia bastante sólida al respecto. ¿Qué han dicho? Recordemos primero que los actos administrativos que predican o decretan fallos con responsabilidad fiscal no son procesos sancionatorios. Los fallos con responsabilidad fiscal, o mejor, los procesos de responsabilidad fiscal son procesos resarcitorios, en donde la Contraloría General de la República persigue fiscalmente al servidor público en quien en manos de éste haya perecido o menoscabado el patrimonio de la nación, bien sea representada en cualquiera de sus niveles, central o descentralizado, por territorio o por servicios. Este fallo obliga a que ese servidor público repare el daño patrimonial causado a causa, valga la redundancia, de su culpa gravísima, y que además, pues este daño deba ser retornado o compensado desde su patrimonio personal. Ahora bien, si este servidor público entonces restablece el daño, es decir, resarce el daño causado al patrimonio público, pues la inhabilidad no va a tener ningún tipo de operación, puesto que la consecuencia, como lo dijimos, del fallo con responsabilidad fiscal es resarcitoria más no sancionatoria. Sin embargo, la norma establece que quienes tengan una deuda con el Estado a causa de un fallo de responsabilidad fiscal, es decir,
que estén en el boletín de deudores de responsabilidad fiscal, pues no puedan ocupar cargos públicos. Esta inhabilidad puede ser ex ante de ocupar el cargo público, por eso a ustedes les piden los certificados de antecedentes de Contraloría para verificar si al momento está o no está paz y salvo con el Estado. De no estarlo, pues no podrá ocupar el cargo. Y si el fallo con responsabilidad fiscal surge una vez ocupado el cargo, que es la causal en la que nos encontramos, la sobreviniente, pues usted podrá pagar y seguir en su cargo, puesto que no es un fallo sancionatorio, o por el contrario, si no lo paga, ya estaría inmerso en una causal de inhabilidad sobreviniente, la cual sí le impide permanecer en su cargo. La tercera entonces es las circunstancias administrativas. Estas circunstancias administrativas tienen un término para poner fin a la inhabilidad. Estas circunstancias administrativas son echadas de menos en el ejercicio de lo público. Vamos a ilustrarlas o vamos a tratar de ilustrarla en un ejemplo. Tengo mi elección o he sido electo como alcalde municipal de X ente territorial. En mi ejercicio como alcalde municipal nombro al mismo tiempo a una persona en la gerencia de una empresa social del Estado. Luego, más adelante, me condenan en un proceso penal que tenía y como consecuencia de la condena de ese proceso penal me destituyen del cargo. En ese mismo ente territorial surge una elección atípica para elegir nuevamente el alcalde, puesto que este ente territorial no puede quedarse sin burgomaestre. Resulta que es elegida una persona cuyo parentesco es incompatible o genera una inhabilidad mejor respecto de ese gerente de la empresa social del Estado que nombró el alcalde saliente o el alcalde destituido. Esa circunstancia administrativa ya genera per se que ese director o ese gerente de esa empresa social del Estado deba sucumbir al cargo de servidor público en vista de que la persona que lo nombró no solamente ha sido destituida, sino que quien nuevamente es elegido como alcalde no puede nombrarlo o dejar que éste permanezca en el cargo ya ocupado, toda vez que se encuentra en una de las causales. Fíjese que las circunstancias administrativas son unas nociones jurídicas en blanco. Lo que hace una circunstancia administrativa es tomar una causal no sobreviniente de una de las regímenes de inhabilidades, pero lo que hace sobreviniente la inhabilidad es la circunstancia propia. Como ya lo miramos, hay una circunstancia, hay mejor una causal de inhabilidad que es la de contratar a un pariente en igual o inferior al cuarto grado de consanguinidad. Si bien ese alcalde nuevo que llega a ocupar el cargo no nombró a su pariente que está dentro del cuarto grado de consanguinidad como gerente de la empresa social del Estado, la circunstancia administrativa impide que éste siga permaneciendo en el cargo. Esta es una inhabilidad o una de las, modalidades en las que se puede hablar de circunstancias administrativas en donde se generan causales de inhabilidad sobreviniente. Acá la norma puede dar un término para que esa causal o esa circunstancia de inhabilidad pueda ser corregida, pero si pasado el término de 3 meses la causal persiste, alguno de las dos personas que están inmersas en la causal de inhabilidad o la persona que está inmersa mejor en la causal de inhabilidad, pues debe sucumbir su interés de permanencia en el cargo al interés general, que es el establecido por nuestro constituyente y nuestro legislador para la permanencia en los cargos públicos. La tercera son circunstancias civiles. Estas circunstancias civiles ya las vimos y hace parte de la categoría de la capacidad jurídica que tienen las personas para ocupar cargos públicos. Y esa circunstancia civil pues hace referencia a la discapacidad mental absoluta, es decir, una persona que ostente la calidad de servidor público, quien haya generado, lamentablemente se haya visto envuelto en un accidente en donde la consecuencia de este accidente es una lamentable discapacidad mental que hace
imposible la permanencia del ejercicio de sus funciones en el cargo. Tenemos entonces la provisión para ocupar el cargo. Esta provisión para ocupar el cargo podemos categorizarlas como: las inhabilidades son de orden constitucional y legal. Ellas implican incapacidad, ineptitud o impedimento para el desempeño de un empleo. Imposibilitan el ejercicio de las funciones. Las hace específicas, bien sea la naturaleza del cargo o el tipo de elegibilidad o el factor funcional e incluso las categorías a las que se puedan remitir las entidades territoriales. Vamos a mirarlas. Las inhabilidades para ser elegido concejal o alcalde. Esta es una inhabilidad específica, la podemos encontrar en la ley 136 del 94. Dice: quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección haya ejercido como empleado público. Entonces, quien haya ejercido como empleado público 12 meses anteriores a la fecha de elección, es decir, ya no de la fecha de inscripción, sino de la fecha de elección, no podrá ostentar el cargo, bien sea de alcalde o concejal, toda vez que está inmerso en esta causal. Mire que la norma específicamente dice, ley 136 del 94, que es para alcaldes y para concejales, es decir, no podrá ser alcalde y no podrá ser concejal. Esto es una forma de especificar las inhabilidades o las causales de inhabilidades para un sector específico. Esta es una causal de elegibilidad, inhabilidad para ser elegido. Luego tenemos las inhabilidades para ser contralor departamental. Otro ejemplo, ya las vimos ahora: no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la asamblea o del consejo, o que deba ser elegido ni quien haya ocupado a cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. Mire que específicamente el legislador me está diciendo: no podrá ser elegido como contralor departamental. Inhabilidad específica para un cargo específico. Y la tercera y última, para la capacidad funcional, jurídica o civil. Estas inhabilidades se predican respecto de las personas que, dada su condición restringida por la Constitución o la ley, anticipa este mismo ordenamiento jurídico la prohibición para ocupar determinados cargos públicos. Desde el punto de vista funcional, lo podemos entender como un manual de funciones, reglamentos o requisitos. Como lo dijimos anteriormente, en sí mismo los manuales de funciones no son integrantes de los regímenes de inhabilidad, puesto que única y exclusivamente la función de modificar, crear o extinguir causales de inhabilidad está dada al constituyente o al legislador. Pero cuando nosotros miramos el artículo ya analizado 122 superior, la Constitución nos establece que no habrá un empleo público que no tenga detallada en la Constitución, en la ley o en el reglamento las precisas funciones que va a desempeñar a lo largo de su trayectoria pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el manual de funciones en sí mismo no hace parte del régimen de inhabilidad, pero el principio de función pública que categoriza el deber funcional del servidor público hace que los requisitos implícitos en el manual sean una limitante que anticipe la capacidad funcional para poder ejercer determinado cargo público. Así, por ejemplo, teníamos anteriormente o concurrimos anteriormente al ejemplo del psicólogo que quería ser servidor público y desempeñarse como secretario de Hacienda. Vimos que este no lo podía hacer toda vez que el manual de funciones de determinado municipio establecía que para ocupar este cargo necesariamente tenía que ser un profesional de las ciencias económicas, un contador, un economista, un administrador de empresas, un administrador financiero, etc. Fíjense que el manual de funciones no establece una inhabilidad para ocupar el cargo, pero al manual de funciones estar cumpliendo una finalidad del Estado,
que es la correcta rectitud del servicio público, pues entonces el principio de función pública que establece que no podrá haber un empleo que no tenga detalladas sus funciones específicas en la Constitución, en la ley o en el reglamento, pues sí limitan el ejercicio profesional de ciertas personas cuando quieren ocupar determinados cargos públicos. La segunda, entonces, tenemos la capacidad jurídica. Esa capacidad jurídica como limitante a los desempeños de cargo público establece, por ejemplo, que los pensionados del Estado, como también un ejemplo al cual nos referimos anteriormente, pues en ciertos eventos no podrán tener ciertas vinculaciones posteriores con la administración pública. Esto lo podemos ver en el artículo 128 constitucional, en donde dice que ninguna persona podrá recibir 2 remuneraciones o 2 salarios al mismo tiempo del patrimonio del Estado o del Tesoro Público. Entonces, si hay un pensionado del Estado que ya está recibiendo su pensión por parte de Colpensiones por haber tenido una trayectoria durante todo su tiempo cumpliendo los requisitos de semanas cotizadas más edad, pues no podrá nuevamente ser nombrado como servidor público y además de recibir su contribución pensional, recibir una contribución salarial. Y la última, que también ha sido muy debatida a lo largo de esta presentación, es la capacidad civil, que son las personas con discapacidad mental absoluta o relativa.